Tenemos información importante para Call of Duty Mobile, nueva serie legendaria con giros gratis y DLQ-33 épico también gratis. Activision habló de los primeros pases de batalla y su posible regreso, más contenedores ocultos, así como un evento de devolución disponible. Vuelve la MG42, la CBR mítica y skin exclusiva de la tipo 25. ¿Te gustaría saber qué más estará llegando? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de muchas cosas, de recompensas, filtraciones y de la M2 mítica que ha regresado al juego. Antes me gustaría agradecer a Sennheiser por hacerse miembro platino del canal. También a los demás miembros por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco y demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Empecemos hablando de la nueva serie. Hace poco ya les comentamos que podría venirse una serie que se llamaría Lava porque hay muchas armas con esa temática. La primera arma que se filtró fue la FFAR1 y ahora se ha filtrado otra que parece ser la KRM y como estás viendo efectivamente es con temática de lava. Otras armas que podrían llegar en esta serie es la QQ9, la MX9 y la OTS porque también son temáticas así como de lava o volcánico. De momento la fecha no está confirmada pero se espera que llegue en la temporada número 1 de rango, es decir en un poquito más de un mes. Al ser nueva serie van a regalar por lo menos 3 giros gratis y con eso algunas personas estarán consiguiendo un arma legendaria gratis. Ya tenemos fecha de la nueva caja fuerte que sería la de Shiva Fenchai, esta que trae un furro, un personaje con un perro, un gato, pero es el Minotauro. Esta caja se podrá abrir con cualquier tipo de boletos gratis y al tiro 45 te dará una recompensa asegurada. Si no te toca el personaje te podrá tocar el DLQ-33 épico que como vemos está espectacular, su mira se ve como especial y ha de estar muy guapa. En la versión china llegará el 24 de este mes, pero a la global podría llegar el 23. Ojo, digo podría porque no está asegurado, sigue siendo una filtración. La skin es de colaboración y ya tuvimos más cosas de esa colaboración, así que solamente toca esperar. Esta información salió a lo largo de la semana, pero no quise subir un video completo para esto, mejor lo meto aquí en este resumen. La comunidad siempre ha querido que regresen los pases en bóveda del 2020 o 2019, sin embargo los de Activision finalmente han respondido. Ellos dicen que no los han incluido porque esos pases son muy diferentes y que por ello resulta más difícil, pero claramente no les creo ni madres. Lo que pasa es que los de Activision no quieren poner los pases viejos en el pase de bóveda simplemente porque no les sale de la gana. Esto es una buena noticia para la gente que tiene estos personajes, ya que los hace muy especiales y exclusivas. Yo tengo todos los pases del juego desde la primera a la última, pero sé que hay gente que lloraría si vuelven a meter estos pases. Les hago el recordatorio gente que las cajas estas de contenedores ocultos están al 2x1, abres uno te tocan 2. Obviamente aplica solo para las cajas diarias y se los recuerdo porque solamente están disponibles los fines de semana, sábados y domingos. Normalmente cuando no puedo estar en el juego solamente entro, hago partidas todos contra todos, en 5 minutos tengo las 3 partidas y ya está, consigo mis cajas. Creo que todo el mundo ya consiguió la macana legendaria ya que era la más fácil, pero me pregunto yo, ¿alguien ya consiguió la CR56 AMAX? Personalmente me faltan 49. Excelentes noticias para la gente que le gusta coleccionar armas en el juego. La skin Legacy de la tipo 19 podría estar de regreso en esta temporada. Si no sabes qué es Legacy te lo comento. Legacy es una categoría en el juego. Por ejemplo, primero están las legendarias, luego la Legacy y por último las míticas. Lo que hace especial a esta categoría Legacy es que solamente existen dos armas, la Mag 10 y esta tipo 25. Eso quiere decir que son exclusivas. La diferencia entre una legendaria y una Legacy es que la Legacy trae animación y también trae balas trazadoras, sin embargo no se puede mejorar, está fija. Claramente no está al nivel de una mítica mejorada, pero a una mítica base sí le puede dar competencia y mejor que legendaria. Hablando de armas míticas, en la versión de arena estará llegando la MG42, una de las míticas con mejor inspección en el juego. Si bien es cierto aún no está confirmado para la versión global, ya nos damos la idea que podría regresar porque efectivamente lo que sale de paga casi siempre llega también aquí. Personalmente no me gusta usar este tipo de armas, pero cabe destacar que es la más fiel a Call of Duty, solamente fíjate el diseño. Evidentemente a esta mítica le pusieron demasiado empeño y se nota en cada parte.
Otra mítica que estará llegando en la versión de arena es la de la CBR4. Esta arma realmente me gusta demasiado, no la tengo, pero el efecto de baja que tiene está re brutal, yo diría que de las mejores. El diseño de esta arma es muy simple, sin embargo no por eso es que sea fea, al contrario, su diseño está muy guapo, trae como un marciano, un alien ahí en medio. Lo interesante es que la CBR actualmente está pegando bien fuerte, así que efectivamente si llega creo que sería una excelente opción. En la sección de oferta tenemos una bien buena que se llama Evento de Evolución de COD Points. Perdón. Más que un evento de COD Points. Del 22 de este mes hasta el 2 del siguiente mes, si gastas 11.000 COD Points irás consiguiendo muchas recompensas. Por ejemplo, cupones de descuento, boletos. Pero lo que más llama la atención son las tarjetas míticas, ya que gastando 11.000 COD Points obtendrás para subir un arma mítica hasta el nivel 3. En total serían 600 tarjetas míticas y otras recompensas. Te lo comento por si pensabas gastar. La EM2 mítica ha regresado y la verdad ni siquiera me lo he pensado, de una lo he acaparado porque efectivamente a esta arma la estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Obviamente yo hubiera preferido que llegara la Oden mítica ya que tiene más daño que la EM2, sin embargo esta no es mala. El personaje no se me hace interesante, les digo la verdad, se me hace bastante básico, sin embargo ojo con la C4. Si te sale la C4 con 4 o 5 giros, déjame decirte que tuviste una suerte increíble, esta legendaria está brutal. En el diseño no tenemos ninguna queja, el arma está muy guapa, trae un eclipse, trae propulsores y además la animación está muy bien. Lo que sí te digo es que esta arma rinde bastante bien en multijugador, de hecho en el video anterior hice una lista con las mejores armas y la incluí porque efectivamente está mega rota dándole buen uso. Personalmente la prefiero por encima de la Oden tanto en diseño como en utilidad, pero entonces, ¿por qué dije antes que yo prefería la Oden antes que esta? Cuando dije eso me refería a la Oden pero en Battle Royale, ya que efectivamente en VR la Oden está rotísima, no tiene ningún pierde, el único defecto es que sepas controlar el retroceso. Habrá que probar la M2 en Battle Royale a ver qué tal va y luego les comento, porque claro, puede ser que me esté equivocando y también esta sea una bestialidad en el modo de VR. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo la información les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu opinión. Obviamente probaré la M2 y ya les diré hasta qué punto merece o no merece la pena. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario, me quedé a ver todo el resumen de las novedades, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.